Amables televidentes, bienvenidos a Matemágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Hacemos el saludo muy cordial, un agradecimiento enorme a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida. Leemos la frase de Stephen Hawking sobre el quehacer científico y matemático, y él nos dice: la física y la matemática pueden decirnos cómo nació el universo, pero no pueden predecir el comportamiento humano, porque en el comportamiento humano hay demasiadas variables que habría que estudiar. Eso lo dice Stephen Hawking y está bien pensado. Él es un físico inglés que se murió hace como unos 4 años. Perfecto. Con esta lectura y este agradecimiento a nuestro patrocinador, el Estadero Yacutur, hacemos una pausa en nuestro programa y nos vemos en unos contados segundos para continuar con Johannes Kepler. Nos vemos. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Matemágica por el canal local de San Rafael, el canal San Rafael Televisión. Y veníamos hablando de Johannes Kepler, bastante larga la biografía de él, mucho que hacer. Johannes Kepler, vamos a repetir una vez más las fechas en que nace: 1571, 1630, esos son los años en que vivió Johannes Kepler. Y habíamos dicho que al fin, en 1619, Johannes Kepler publicó el libro Armonía del Mundo, ¿cierto? Donde nos dice, y ya ahí sí con eso él queda feliz y contento de haber podido ajustar todas las variables, todos los, digamos, las características, sí, las características del movimiento planetario. Bueno, una cosa general, ¿cierto? Uno dice planetario y uno supone en el sistema solar, pero eso en cualquier sistema que en el espacio, en el vacío del espacio, donde haya movimientos, cumplen estas normas, ¿cierto? Entonces, que es, primera, repitámosla, que es una forma elíptica, no dice más nada, ahí no hay nada de física ni de nada, hay una cosa de geometría, una elipse, ¿cierto? Esa es la primera ley. La segunda ley que hace Johannes Kepler, que la descubre parejo con esto, ¿cierto?, es que el radio, digamos, la distancia que hay entre el Sol y los planetas, la distancia, el radio, barre áreas iguales en tiempos iguales. Yo cojo cualquier fracción de la órbita, armo un triángulo en cualquier lado y con ese triángulo yo obtengo un área, ¿cierto? Me voy para otra parte de la órbita, cuento los mismos días, meses o semanas que conté aquí, la misma cantidad. Entonces el planeta se desplaza de acá hasta acá, y al desplazarse de acá hasta acá se me formaría también un triángulo con el mismo tiempo, ¿cierto? Lo que se demora en ir de acá a acá, igual lo que se demora en ir de acá a acá, se forman entonces 2 triángulos, y esos 2 triángulos van a tener áreas iguales, son iguales, aunque este sea como más chato pero más gordito, este es más largo aunque más flaquito, y son iguales estas áreas. ¿Listo? Esa es la segunda ley de Kepler. Y la tercera ley que nos dice Kepler es que el tiempo es proporcional a la distancia que hay entre el planeta y el Sol, distancia o el radio, pero no es tan simple como, así como tan lineal se llamaría eso, ¿cierto? No es tan derecha, no.
el tiempo habría que elevarlo al cuadrado y el radio habría que elevarlo al cubo. Eso es todo lo que nos están diciendo. Para estas distancias tan grandes que hay en el universo, esto es enorme, esto no tiene ni cuándo terminarlo, pues, de contarlo. Pero esa relación es la que hay que conservar. No importa en qué sistema solar esté usted, en el sistema solar nuestro o en otro sistema solar por ahí, en otra galaxia, esto se va a cumplir siempre, estas tres leyes. Bueno, uno dice siempre, pero no tan siempre, habrá excepciones, ¿cierto? Porque hay estrellas que vagan por el universo y que no están pegadas a ninguna galaxia y son capaces de atravesar galaxias. Ya se han visto ejemplos de ello, son muy escasas, pero atraviesan galaxias, vienen de por ahí de la galaxia de Andrómeda, pasan por acá por la Vía Láctea y siguen hacia la galaxia NCM 31, yo no sé cuáles son. Listo. Ya están las tres leyes de Kepler. Con esta tercera ley, Kepler ya quedó contento porque supo que ya no había más que descubrir, ya ahí quedaba todo. Y la llamó, ¿cierto?, la ley armónica. Sobre todo pues la tercera, armónica. La ley armónica del movimiento de los planetas. Eso era lo que él estaba buscando desde joven, ¿cierto? Él desde que tenía algo así como los 17 años, él empezó a plantearse cómo era que se movían esos planetas, porque recordemos en la biografía que el papá y la mamá los llevaron a ver cada uno por separado en momentos diferentes, los llevó a ver eclipses, eclipses de luna. Entonces él quedó fascinado con eso desde los 17 años, ya empezó a pensar cómo se hace. Además que tenía una muy buena habilidad, recordemos, para la matemática. Entonces él dice: yo quiero meterme en la mente de Dios, ¿cierto? Yo quiero saber cómo es que Dios diseñó el universo. Eso podría sonar como a una herejía, ¿cierto? No, pero ¿cuál herejía? Eso puede sonar a herejía. Algún prelado alto de la iglesia nos dirá: ¿cómo es posible? Usted es un hereje que se va a meter en la mente de Dios. Dios es sacrosanto y todo poder. No, porque si la Biblia dice que Dios hizo el universo y el universo tiene unas maneras, yo quiero saber cómo son esas maneras. Cuando yo descubra cómo son esas maneras, estoy descubriendo cómo es que Dios pensó para hacer esas maneras. Después de que él dice: quiero meterme en la mente de Dios, y logra meterse en la mente de Dios, digámoslo así, coloquialmente, la Santa Inquisición le dice: ese librito tuyo se va para la porra, eso no pues lo puede leer nadie, que porque Dios es, cierto, es sacrosanto, las verdades de Dios no las puede refutar nadie. Y en esa época las verdades de Dios, que eran las de la iglesia, que no se podían refutar, estaban equivocadas, absolutamente equivocadas. Entonces el que las desentrañó fue Johannes Kepler, y la Iglesia Católica, que tenía tanto poder para no quedar mal, lo que hizo fue quitar ese libro, mandar ese libro para la porra. Entonces ya el asunto se nos complica ahí. Pero él dijo: yo quiero meterme en la mente de Dios. Y con esta tercera ley, que la llaman la ley armónica o la de los periodos y las distancias, ¿cierto? Él logró meterse en la mente de Dios. Él supo cómo funciona el universo. Esta U tan fea. ¿Cómo funciona el universo? Que eso equivale a decir cómo fue que Dios pensó para que el universo tuviera esa mecánica. Listo. De alguna manera se metió en la mente de Dios, aunque a la Iglesia Católica le hubiera fastidiado ese asunto.
Entonces ya Johannes Kepler queda feliz, queda tranquilo, su vida ya se vuelve más pausada, pero tiene todavía líos con la Santa Inquisición, porque todavía él tiene que estar cuidando de su mamá, que quedó muy enferma, muy estresada, con la mente bastante débil, debido al castigo que le puso la Santa Inquisición, porque dijeron que ella era una brujita, y ella era una curandera, listo. Y con eso se ganaba la platica para sostener su familia. Listo. Entonces, volviendo aquí a las fechas, en 1621 muere doña Catalina, yo no me acuerdo cómo se llama, Caterine, creo que aquí hay una H, perdón, ¿cierto? Catherine, y el apellido me olvida, va Guldenman, con doble N al final. Muere en 1621 la madre de Johannes Kepler, muy mal, con una salud muy acabada, una salud muy desgastada. Entonces ya, eso fue a los 6 meses, ¿cierto? A los 6 meses, no, perdón, eso fue como al año de que publicara Johannes, al año y medio de que Johannes Kepler publicara ese último libro de la armonía del mundo. Entonces, viene y nos sucede una situación. Kepler dijo cómo funciona el universo, ¿sí? El cómo, que es elíptica, que áreas iguales en tiempos iguales, que el periodo o el tiempo que se demora depende de la distancia que haya al Sol, pero no en una forma lineal, sino que hay que hacer ciertos cuadros, ciertas reubicaciones para decir que es tiempo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. Perfecto. ¿Cómo funciona el universo? Y él deja eso ahí, pero las cosas tienen que continuar y más adelante iremos a esas continuaciones. Hay una pregunta muy importante. ¿Por qué funciona así? Ya sabemos cómo. Ahora, ¿por qué? ¿Cierto? Aquí hay una separación. Son 2 palabras, por y qué. Cuando es interrogación, se escribe por y un espacio y qué. Y cuando uno está contestando, ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, ahí sí es una sola palabra, listo. ¿Por qué? Y este por qué ya no le toca a nuestro amigo Johannes Kepler, y no vamos a entrar en eso, sino que esto le corresponde después a nuestro querido amigo Isaac Newton. Perdón, Newton. Kepler dijo cómo, ¿cierto? Y al que le toca saber por qué es Isaac Newton, que fue cuando Isaac Newton dice que le cayó una manzanita en la cabeza y se puso a pensar, y que no dijo, ay, me están pensando por la M, porque se cayó la manzana. Él dijo, claro, las cosas se caen porque hay una interacción entre las masas de todas esas cosas. Y no nos vamos a trabajar eso ahora, es para adelantarles un poco lo que veremos en unas próximas emisiones. Perfecto. Pero Johannes Kepler pues descansa esa parte, ¿cierto? Ya la parte creativa, investigativa no es tanto, pero él en 1627 publica se llaman las cartas celestes, no astrales. Las cartas astrales para decir si uno se va a caer de la moto o no se va a caer de la moto, si compra pajarilla o si más bien compra chunchurria, ¿cierto? Para eso sirve la tal astrología. No, esto lo que hace Kepler no son tablas astrológicas, son tablas celestes, ¿cierto? Tablas astronómicas, y las llama las tablas rudolfinas, y contienen mucha información
más bien numérica, que los que ya aprenden astronomía, con eso ayudan a predecir cuándo va a ser el próximo eclipse de luna, cuándo va a ser el próximo eclipse de sol, a qué distancia está Júpiter, bueno, todo lo que se conocía de la astronomía, pero son tablas y números, y eso ahí a uno no le dice nada. Si uno se pone a verlas, ahí hay números encasillados en unos cuadros, no más, pero hay que saber interpretarlos. Eso le ayuda a todas las personas que están trabajándole a la astronomía para saber distancias, tiempos, en fin. Y eso se trabajó durante más de un siglo. Esto le sirvió a todos los astrónomos de esta época, se sirvieron de las tablas rudolfinas desde el siglo, este es el siglo XVII, ¿cierto? Ahí está, 17 en romano, hasta más allá del siglo XVIII. Entonces eso sirvió bastante, ¿cierto? Y este es el 18 en romano. Ya después eso se reevaluó, se reorganizó, hubo métodos más sencillos, pero ayudó mucho. Eso no lo tenía que hacer él, entre otras cosas porque no le pagaron. A él le prometieron los reyes de esa época, las llamó Rudolfinas por el rey Rodolfo, que fue el que lo ayudó a él a irse a Praga, a vivir a Praga. Y le dio un establecimiento, pues una vivienda, le dio unas oficinitas sencillas y le mantenía a su familia, a él y a su familia. Y él los puso Rudolfinas en honor al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Rodolfo II. Rodolfo II de Alemania, ¿cierto? Él nació en Alemania, en fin, Rodolfo II. Y les puso ese nombre, dijimos, como en agradecimiento y en honor. Él no debía estar trabajando eso, ¿cierto? Él lo hacía porque así es uno cuando se encarreta, no le lo pagaron. Él hizo trabajos y trabajos y lo único que hacía es que no lo dejaban morir de hambre, pero nunca le daban para unas vacaciones, hey, venga, tal cosa, no. Además porque él era muy sencillo. Donde haya sido Tycho Brahe, no les hace eso, ojalá las cobra bien caras. Y después de todo eso que él hizo, el príncipe, porque se muere Rodolfo, y el príncipe que queda, se me olvida el nombre, le promete a Kepler que le va a ayudar, y nunca, casi va a morir de hambre. En fin, pero le agradecemos a Kepler que no haya desfallecido y que a pesar de que no le pagaban, hubiera hecho su trabajo. Listo, entonces él ya cansado de que lo olvidaran, tiene también otro mentor, consiguió otro príncipe también del Sacro Imperio Romano Germánico, pero con menos categoría, y le dice que se vaya a vivir por allá a un pueblo cerca de Italia, ¿cierto? Eso es en 1628. Y él se va convencido de que allá sí le van a ayudar, y ahí medio le dan ahí para que no se muera de hambre él y la familia. No le cumplen. Y entonces de 1628 hasta 1630 Johannes Kepler se muere, 1630, en la ciudad de Ratisbona, que eso queda en Alemania. ¿Listo? Y Johannes Kepler, que es uno de los grandes de la humanidad, fue una mente privilegiada, organizada, que no se dejó tentar por llevarse de las impresiones que él tenía, ¿cierto? Él decía, recuerdan lo que vimos, que es que por aquí cabe un cono, por aquí cabe no sé quién, por aquí cabe una esfera, y armó todo un andamiaje de cuerpos sólidos, los tales 5 cuerpos platónicos, que encerrados en unas esferas que ellos no sabían, y él se creyó eso, empezó a trabajarle y al final se dio cuenta que eso no valía. Entonces, su mente tan privilegiada
también era muy juiciosa y muy prudente. Dijo, no, esto no es. Las cosas son más sencillas y tiene que ver más con matemática, con geometría, que con armatostes. Entonces, hacemos una pausa. Ah, no, perdón, antes de hacer la pausa, ya con esto terminamos, ¿cierto? Ya lo de Johannes Kepler nos queda a un lado, ya no hay más que hablar de Johannes Kepler, muy agradecidos con él. Y cuando volvamos, comenzamos con un nuevo personaje. ¿Listo? Nos vemos en unos 4 minutos. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Mate Mágica por el canal local de San Rafael Televisión y de los demás municipios del oriente antioqueño donde replican este programa. Veníamos diciendo entonces, ya para cerrar, ¿cierto?, la biografía de Johannes Kepler. Ah, bueno, pongámosla aquí, porque la humanitar ahora, Johannes Kepler, que está entre el año 1571 y el año 1630. El hombrecito, para cerrar ya, hay que agradecerle, porque era una persona, ya lo dijimos, muy esmerado. Él siempre estaba constantemente entregado a su oficio. Noche y día, él no agotaba su tranquilidad y su paciencia para trabajarlo. Él seguía. Entonces, por un lado, vamos a poner aquí algunas de las características, bueno, para que lo recordemos. Era una persona muy esmerada, mucho esmero hacía las cosas. También era de una gran imaginación. Recordemos cuando trató de encajar, ¿cierto?, los 5 sólidos regulares o los 5 sólidos platónicos para explicar la armonía del mundo, como él la concebía en esa época al principio. Y entonces armó los 5 sólidos regulares, cada uno dentro de una esfera que se suponía que era de cristal, como se concebía el mundo por algunos filósofos anteriores a él, y él también retomó esa imagen, quiso hacerla. Eso empezó con Aristóteles, ¿recuerdan? Aristóteles, él es ¿de dónde es que? Aristóteles, no, Aristóteles, él es se me olvidó, de la misma tierra Estagira, listo. Entonces, Aristóteles de Estagira dio unas nociones, Kepler retomó y le trabajó con mucho esmero a eso, ¿cierto? Pero él fue entendiendo que tal vez no era por ahí el asunto, que fue cuando empezó Johannes Kepler, que tuvo oportunidad de joven de tener acceso a la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, empezó a defender las ideas de Nicolás Copérnico y se fue entrando por ese lado, por esa tesis, eso no era una tesis, era una creencia, pues, ¿cierto? Pero una gran posibilidad intelectual para llegar a la forma en que se mueve el sistema solar. Entonces, cuando no le dio el asunto de los 5 sólidos regulares, como él tenía un profundo amor, digámoslo así, de una forma un poco coloquial, un profundo amor a la verdad. Para él la verdad estaba por encima de cualquier cosa. Entonces dijo, no, los 5 sólidos no van, ¿cierto? Entonces él razonó muy bien. No permitió, y esa es otra de las características, con su amor a la verdad, entonces él no permitió que la razón fuera invadida
digámoslo así, invadida por la ilusión, ¿cierto? La ilusión era que los 5 sólidos platónicos o los 5 sólidos regulares encajaban en la organización que había pensado Dios para darle al universo. Eso es lo que se pensaba. Cuando él razonó, se dio cuenta que no, él tiró al traste con esa ilusión, con esa fantasmagoría, con ese fantasma, y más bien prefirió el razonamiento matemático. Dijo, vea, las cosas son así. Puede que sean más complicadas intelectualmente, pero son más funcionales físicamente, ¿cierto? Con la gravitación que después descubrió Newton, con la fórmula, con las formas elípticas, dijo, esto de pronto hay que hacer más abstracción. Y es más difícil porque hay que hacer un trabajo matemático. Pero desde el punto de vista de la física es más funcional, ¿cierto? Esa distribución. Entonces, a Johannes Kepler le debemos muchas cosas, entre otras, su amor a la verdad, y eso es lo que más se pone de ejemplo. Acabo de borrar lo que no debía. Pero bueno, entonces dijimos, vamos a poner acá, Johannes Kepler, voy a volver a escribirlo. Johannes Kepler, a ver si antes de que me olvide, 1571, 1630, y viene y aparece por acá otro personaje que es el que vamos a estudiar, Galileo Galilei, ¿cierto? Son contemporáneos, ellos dos pues no se encontraron, pero sí supieron del uno del otro. Viene acá en 1564, ¿cierto? Un poco, este personaje, Galileo Galilei, nace un poco antes que Johannes Kepler, ¿listo? Un poco antes, mire. Galileo Galilei nace en 1564, Johannes Kepler nace exactamente 15 años, 4, 6, 12 años, 13 años. Galileo Galilei nace 13 años, a ver, de aquí son 6 y 7 años, antes que Kepler, y muere en 1642, entonces muere 12 años después. Nace 6 años antes que Kepler y muere 12 años después. Ese se llama Galileo Galilei, que es el personaje al que nos vamos a dedicar unas cuantas sesiones más, ¿cierto? Unas cuantas sesiones nuevas, bastanticas, porque es una persona demasiado importante en la continuación del trabajo de Johannes Kepler. Ellos se conocieron, pero nunca se vieron. Galileo Galilei también era una persona ambos eran unas personas muy juiciosas, muy esmeradas, muy entregadas a su trabajo. Entonces no tenían como tiempo, menos en esa época cuando viajar era tan complicado. Eso no es como ahora que uno se va en cohete, ¿cierto? Bien, entonces Galileo Galilei, para empezar la biografía, él nace en la ciudad de Pisa, muy famosa, claro, por la torre inclinada de Pisa. Y él muere en 1642 en un pequeño pueblo de Italia que se llama Arcetri. Perfecto. En 1642. Pisa y Arcetri son dos ciudades que quedan en una zona, los que han ido por allá cuentan que es una zona muy bella, que se llama la Toscana, ¿cierto? Entonces, Galileo Galilei es toscano. Y como para que nos ubiquemos un poco, Toscana es una zona, una provincia de Italia, y la capital es muy reconocida, se llama Florencia. Entonces, Galileo Galilei es pisano y toscano, ¿cierto? Pisano de la ciudad de Pisa, donde está la famosa torre inclinada. Toscano, pues es en la Toscana. Y para ubicarnos un poco geográficamente, Toscana es una
provincia italiana cuya capital es la famosa, importantísima en el Renacimiento. Y en esta época de Galileo Galilei estamos en pleno Renacimiento, ¿cierto? Renacimiento fue un movimiento que lo organizaron principalmente en Italia. Los italianos de esa época, algunos intelectuales, sobre todo artistas, dijeron, vea, venimos, hablando de la Edad Media, venimos de una época muy complicada, donde el ser humano no hizo mayor cosa, todo era como viviendo la sola cotidianidad, no se ideaba nada nuevo, lo más importante era el Papa y las guerras, de resto no había como más nada, y ellos dijeron, venga, tratemos de hacer algo nuevo, tratemos de renacer, que viene el Renacimiento, de recuperar toda aquella época intelectual, importante, cultural de la Grecia, y se propusieron en eso, y de verdad que lo lograron. Y ese movimiento se fue esparciendo por toda Europa, lentamente, pero empezó en Italia. Y uno de los que empezó eso fueron dos artistas, Michelangelo Buonarroti, para descrestar los muchachos, ¿cierto? Para descrestar. Miguel Ángel Buonarroti. Eso quiere decir como buena rueda, sí, buenas ruedas, ¿cierto? Creo yo. Esto es derrotar. Y buena, algo así como que tiene una buena, no sé para qué ese apellido muy raro, buenas ruedas. Miguel Ángel Buenas Ruedas. No sé. Mentira, estoy medio payaseando, pero más o menos es eso. Listo. Y el otro fue Leonardo da Vinci. Bueno, hubo también otros, hubo por allá un poquito anteriores a él, hubo un arquitecto llamado Brunelleschi que también tenía esas ideas, y esa idea se fue llenando en Italia, sobre todo con los artistas, pintores y arquitectos y escultores, fueron los que iniciaron ese renacimiento, y los músicos obviamente, y eso se fue plagando, En esa época no había mucha ciencia. Por ejemplo, Johannes Kepler, que estaba metido en la época del Renacimiento, es como si no estuviera en el Renacimiento, porque el Renacimiento era aquí, donde había plata, porque Florencia, Italia, los mercaderes italianos, Venecia y Florencia, armaron guerras, se fueron a otros países, trajeron riquezas, y con la riqueza se puede hacer sabiduría y cultura. La cultura necesita dinero. Para hacer cultura se necesita dinero. La cultura no se hace. Lo que pasa es que a uno le pueden meter ahí los dedos en la boca y decirle que entonces vamos a ser muy ricos para que seamos muy cultos, y mentira. Se meten en otras cosas con la plata. La plata debe ser bien invertida en favor de la cultura. Pero no quiere decir que todo lo volvamos plata para ser más cultos. Eso así no funciona. Bien, pues lo que les quiero decir con esto es que de verdad hay que ponerle cuidado. Que funcione, tiene que estar económicamente holgado. Volvemos a lo que decía hace mucho tiempo en este programa. La pobreza no produce sino pobreza. Y la riqueza produce pobreza mental. Pero si somos juiciosos, la riqueza nos puede ayudar a ser más cultos. Y no la riqueza, sino el dinero bien organizado. Perfecto, listo. Entonces, este señor, vamos a empezar a trabajarlo. Don Galileo Galilei. Esto ya no lo traigo a colación porque él sea como la persona que siguió los planteamientos que dejó Kepler. No. El que los siguió, los planteamientos de Kepler, lo vimos hace un momento, ese trabajo de verdad de Kepler fue Isaac Newton. Lo que pasa es que
Galileo Galilei, que es contemporáneo con Kepler, pero anterior, un poco anterior a Isaac Newton, comprobó algunas de las cosas de Kepler, ¿cierto? Las comprobó. Entonces vamos a mostrar, antes de que las hubiera comprobado, vamos a mostrar lo que fue haciendo Kepler en favor de la teoría de la heliocéntrica y de las comprobaciones de Johannes Kepler. Entonces, bueno, digamos así, en términos generales se dice que Galileo Galilei es el padre de la ciencia moderna. Entonces ya ahí ya es un asunto, porque esto de ciencia, habría que definirlo y redefinirlo. La ciencia, cuando no era moderna, la ciencia primera, en la ciencia primera cabían muchas cosas, ¿cierto? Uno sabía hacer barcos y se dedicaba a la arquitectura naval y hacía los barquitos de madera de aquella época de Grecia, ¿cierto? Y eso ya era una ciencia, eso lo consideraron una ciencia. Aristóteles decía cualquier cosa, equivocada o no, y eso se consideraba ciencia, ¿cierto? Cuando se habla ahora de ciencia ya no tenemos esa connotación de que es cualquier conocimiento. Ahora cuando se habla de ciencia, nosotros, toda la humanidad en el siglo XXI, entiende por ciencia la investigación científica, ¿cierto? No todo cabe en la investigación científica. La arquitectura naval no cabe dentro de la investigación científica, lo que hablábamos ahora de arquitectura naval. La ciencia, ¿cierto?, como se hace hoy, le puede ayudar y dar pautas a la arquitectura naval, es diferente. Entonces, el hecho de que la ciencia moderna, en parte sí, porque pues hay que aclarar que la ciencia moderna, pues que la ciencia moderna es la ciencia, lo que de verdad se conoce como ciencia, pero bien, se dice que es el padre de la ciencia moderna, porque fue el primero que dijo, hay que hacer observaciones en el campo, hay que irnos allá y mirar cómo es que funcionan las cosas, lo que uno ve, ¿cierto? Porque Aristóteles, que también era un muy buen investigador, pero hacía demasiadas, su conocimiento era, digamos, muy enciclopédico, aunque no demasiado profundo, pero de verdad, a veces uno trata de aclarar lo que hay entre Aristóteles y los no aristotélicos, los modernos, entonces es como si uno estuviera criticando y haciendo de lado a Aristóteles. No, a pesar de sus errores y sus equivocaciones, Aristóteles hay que entenderlo, ¿cierto? Tanto es, por ejemplo, que Aristóteles, que fue discípulo de Platón, también cuando ya Aristóteles era reconocido y había tenido un gran estudio y observado y mirado y visto, también le hizo las críticas a su maestro Platón, ¿cierto? Nosotros hoy, tranquilamente, no hay que sentirse mejor que nadie, ¿cierto? Ni Aristóteles se tiene que sentir mejor que Platón, ni Oscar Giraldo se tiene que, ni menos, pues un pobre bobito como yo. Pero no tendríamos que hacer las críticas pues como con inquina, con la gracia, sino lentamente, tranquilo. Entonces, cuando criticamos a Aristóteles, también hay que decir, Aristóteles, gracias, te equivocaste, pero impulsaste, impulsaste nuestro espíritu humano. Ok, entonces, él lo que dice es, hay que meterse allá y hacer las cosas, observar y hacer experimentos. Eso fue lo que dijo Galileo Galilei, y a eso se dedicó toda su investigación, porque investigó en muchas cosas. Hay muchos asuntos de las investigaciones, muchos temas investigados por Galileo Galilei que nosotros aquí no vamos a ver porque no nos interesa, porque nosotros traemos un tema relacionado con el conocimiento del planeta Tierra. Y Kepler hizo algunas cosas sobre el conocimiento del planeta Tierra. Perdón, Kepler no, Galileo. Pero hizo otras que no nos interesan mucho por ahora. Entonces no vamos a ver todo lo que investigó Galileo. Alguna parte relacionada con Kepler y otras cosas. ¿Listo? Entonces él dijo, chicos, tenemos que sentarnos a observar, a mirar y sobre todo a medir. Entonces, medir es con los cronómetros. Vamos a eso. El reloj no se había inventado. Había el reloj de sol, ¿cierto? Y él se diseñó como reloj
un tarrito, así de sencillo. El reloj de él era un tarro lleno de agua y le había abierto un hueco. Y entonces pasaba el chorrito. Y de acuerdo a la medida, y ese chorrito caía en un vasito. De acuerdo a la medida que caía en el vasito, era que él medía el tiempo, era una manera de medir el tiempo. Entonces comparaba eso más o menos con los latidos del corazón. Entonces, del tarro salió tantos centímetros cúbicos, bueno, o tantas onzas, en fin, como en esa época no se medía centímetros cúbicos, pero alguna cosa habría para medirlo. Y comparaba también con los latidos de su corazón. Entonces, hacía una comparación de cuántos minutos podrían pasar en algún experimento que él hacía. Perfecto. Entonces, esto de la ciencia moderna ligado a Galileo Galilei, tenemos que hacer también un llamado, traer a colación, invitar acá a un pensador inglés de esa misma época llamado, y cómo se me olvida en este justo momento cuando le iba a escribir, tenemos que invitar acá a un filósofo, si aclaramos bien, llamado Francis, así se escribe, de verdad lo estoy escribiendo bien, Francis, no es Francisco, con una C acá como de Francisco, no, así solo, sin la C, Francis, que es un nombre francés, obviamente, ¿cierto? Viene de francés, bueno, este es un nombre inglés proveniente del francés, Francis Bacon. Uno dice filósofo, sí, él era filósofo, pero la parte de la filosofía abarca muchas ramas del conocimiento, pero una de las que él trabajó se llama, vamos a poner aquí, epistemología, y de eso ya hemos hablado bastantes veces acá, ¿cierto? Hemos definido. Epistemología son las estrategias que emplea el ser humano para adquirir conocimiento, ¿cierto? Y algunos lo definirán de otra manera, pero en términos generales es esto. Este señor Francis Bacon, razonando, pensando, y eso se volvió un movimiento importante, y hoy es el que se considera, él decía que había que hacer experimentación. Entonces a eso lo llaman, a hacer experimentación lo llaman empirismo. Y esto se contrapone, o sea, esto es opuesto. El empirismo es coger las cosas, medirlas, contarlas, explicarlas, buscar teorías, la ciencia, ¿cierto? Pero él dijo, desde la epistemología, él no era científico, lo que hay que hacer es esto, midamos, ¿cierto? Lo que estaba haciendo el padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei, y él lo volvió una teoría filosófica, porque opuesto al empirismo estaba el idealismo, ¿cierto? Que era lo que consideraba, por ejemplo, que también es contemporáneo a Galileo, René Descartes. René Descartes decía que no, que uno simplemente se sienta a pensar, ¿cierto? Y con las observaciones así someras que hace, logra deducir conocimiento. Y él se estancó ahí. Uno de los grandes, ¿cierto? René Descartes. Pero llegó Francis Bacon, que es inglés, y dijo, no, el idealismo no cuadra. Pues las ideas no le vienen a uno así ya organizadas, hechas solamente pensando. Hay que corroborar en la realidad. Perfecto. Con esto entonces nos vamos hasta nuestro próximo programa para que continuemos hablando de Galileo Galilei. Muchas gracias.